parte del evento, la recta final de este seminario, la creación jurisprudencial del derecho a la salud, con ocasión de la segunda reunión de las revistas en Derecho Constitucional. Corresponde ahora hablar sobre el derecho a la salud en Polonia. La revista polaca de Derecho Constitucional es de reciente ingreso a la red. Entonces es la primera ocasión que estamos reunidos con Sabina y ella ha hecho el esfuerzo de venir. Le hemos pedido que si nos podría acompañar y lo hizo con mucho gusto, y es la primera vez que llega a México, es la primera vez que visita México. Y cuando alguien visita por primera vez un país, nunca se olvida. Así que yo creo que Sabina, espero, no lo olvide. La cuestión que tenemos es que ella obviamente va a hablar en inglés y no en español, así que espero que su inglés, el inglés de ustedes, esté muy fresco, y si no lo vamos a desempolvar un poquito. Ella va a tratar de hacer un resumen de 15 minutos, 15 minutes, y tratando de exponer la situación. Es complicado, y tratará de hablar en un inglés despacio para ver si logramos entendernos. Se podrían hacer algunas preguntas de algo de muy concreto si ustedes gustan al final, pero se la tendríamos que hacer la traducción en inglés para proceder al respecto. Entonces ella viene representando la revista polaca de Derecho Constitucional y le damos la palabra entonces a Sabina Grabowska. Please go ahead. Okay. First of all, I would like to thank Dr. Edgar Souza to invite me here. It's my first time in Mexico, and I really like your city right now. Maybe next time will be more. I can say more about it. But now something about healthcare system in Poland. After the changing of the political system in Poland in 1989, we had a lot of changes, not only in the healthcare system, but the whole political system in Poland. And we still have. It's not finished. That's why our law who take care about the healthcare in Poland. First act was made in 1994, I think, and then was changing a few times. Now we have a new act from 203 years, and of course this act has lots of amendments. The law of general insure of National Health Fund was enforced on 1st April, like I told, in 203. Under this law, the health insurance organization has been replaced by the National Health Fund. They have main office of our capital, it's Warsaw, and then they have 16 branch offices in Polish regions. There is three main sources of the healthcare financing, because the most important thing in healthcare system is financial. So there is three sources. First is the state budget. Second one is self-governance, and the last one, the third one, is the National Health Fund. In the reform of the healthcare system, the involvement of the state budget and self-governed budget in healthcare financing is very limited and play right now only an elementary role. The general of a public health targets health insurance
presumes the special groups of popular people in Poland. This is the people who are employed and receive social security benefits, the people who take social pensions, farmers, and the war veterans. And this state budget take care about investment in a public health care institution, and the financing from this budget is that. The major part of funds are located in the implementation of the health programs and translated to the National Health Fund. This is the more important source of paying for all stuff from a healthcare system. Constitutional Court in Constitution in 204 said that state budget can't say that they won't pay for financial costs for healthcare, because article of Constitution number 68 said that the right to life, right to health care, and is the same important. So they can't say that they won't pay. This is more important because right now we like a country have financial problems, and everybody tries to pay less than more. It's normal, I think. The funds from the state budget are used to cover the cost of health service, provide special situations, for example, life-threatening situation in case of accidental to childbirth of persons who are not insurance. And Ministry of Health may cover the cost of, for example, for diagnostic which are not available in the country and have to be made abroad. What else state budget can cover, if you mean a cost, will be capital expenditures for general and clinic hospitals, some public blood service, some health policy program, AIDS prevention and control, health service, and okay, that's it. It's many more, but it's enumerated. The relation between now I say about the second source, because this one, the first and second is regional budgets which pay for social insurance these persons who are not who are unemployed or are farmers or veterans of the war, but in this situation they have to write a paper to this major or of gmina, it's the smallest part of administration part of the Poland. And then if they get such an insurance, that they can be a benefit of the health system.
those relations between person and national, okay, and the third source is National Health Fund. The relation between insured persons and the National Health Fund is very interesting and arises from the legal obligation of citizens to participate in the public health insurance system. No resistance is executed from the system. The law Universal Health Insurance defines the categories and individuals subject to obligate insurance, including those covered by social insurance. It's employees and farmers and these people who receive social benefits, social security benefits. Other categories of individuals are also distinguished, namely non-employed persons like unemployed and students, civil servants like military and police, and others, for example, political refugees. All social groups are particularly covered by the obligatory health system. There is no possibility to put out from the system under the legal income or social groups or source of meaning of living. This is important because there is no person in Poland who is not in the obligatory health insurance. To be guaranteed of the benefit of the beneficiary should present health insurance card, or if somebody don't have this card, should have decision taken by a mayor or president of the gmina, and then he can have some benefits from the National Health Fund. National Health Fund paid for diagnostic, medical rehabilitation, nursing, supply drugs, medical emergency system, and benefits, what is important, have right to guaranteed health benefits. And of course, beneficiaries have rights to choose the doctor, the nurse, the midwife of the primary health care, dentist, as well as a hospital, who, let's say, who is supervision of the National Health Fund, because it's normal that it should something be like that. Is all supervision by this fund is made by Minister of Health, but the supervision of the financial economy of this fund is made by Minister of Finance. The draft financial plan of the fund is consulted by the board of the fund and Commission of the Health and the Commission of the Finance of the same of the Republic of Poland, and the financial plan of the fund is approved by the Minister of Health and then consulted by the Minister of Financial. In all acts of law in Poland, everything looks fine. But in the real life, there is many problems. What kind of problems? Okay, benefit can have doctors, right? Because he, for example, he has stomach problems. And he go to a hospital, said, okay, I'm sick, do something. Okay, we will do something, but the next 4 or 7 months, we don't have a place for you. So, but my stomach hurts right now. What I should do? Well, you have to wait. Because from the state, we guarantee that you will have a doctor who will do something with your stomach illness, right? But you have to wait.
what we should do in this situation. Pay by your own pocket. And right now, our government tries to do something. I mean, how make these changes to, of course, make it better, and how this cost should be planted for the next year or the next month that will be enough to pay for all this beneficiary. Right now we have a problem with that because we still don't have just correct, well-doing system. That you will have your security system, that you will pay taxes, and then you can go to a doctor in the same day or maybe next day you will get better somehow. Buy drugs and have a hospitality, and then everything will be okay. Right now, we don't have something like that. We're trying to make, but in the Law Act, we have perfect health system. But in real life, unfortunately, we have a problem to correct, to do it, this regulation in the real life in that way that they should work, not only on a paper, but in real life. We will see. Right now, our Constitutional Court tried to show the way how to change, but it's just a small light in the tunnel right now. Maybe it will be good changing in the next year or two. But right now still we have this problem with that. But it's not so bad like it was a few years ago, so it's not so pessimist like I am today. Maybe that's why I'm something wrong with my voice, so I am so pessimist, but we will see what we'll do. Right now, our social health system is good on the paper, but not good in real life. Thank you. Gracias a Sabina por esta primera impresión de lo que sucede en un país que nos queda algo lejos, y sobre todo los aspectos más bien de política pública y financieros. Hasta donde pudimos entender, pues sí hay una previsión constitucional, hay una Corte Constitucional, pero lo que se expuso aquí fue más bien el aspecto de fuentes financieras, sí, los tres aspectos que ella propuso, y es con ello que se está dando respuesta al servicio sanitario que tiene que ver con el derecho a la salud. Y sí haría falta pues un activismo más fuerte de la Corte Constitucional polaca para ver cuáles son los alcances a donde ha llegado. Obviamente el panorama no es del todo halagador. En todas partes hay crisis, Europa no se escapa, y lo que nos acaba de indicar pues es en buena parte esta visión de Sabina. No sé si tengan alguna pregunta en general. Si no es el caso, excuse me? No. No, if this is not the case, so I'm just thank to Sabina just for being here and to make this effort. Thank you very much. Ahora sí ya no le tengo que dar la palabra a nadie. Me la doy yo mismo. Y entramos es informe nacional. No va a ser posible el informe
global. Teníamos un avance de alguna manera en un congreso iberoamericano y ese podría ser parte del informe global, pero prefiero mejor, ya que no tuvimos tiempo el día de ayer, dar el informe nacional. Creo que ustedes ya de alguna manera lo han hecho, pero vamos a entrar en algunos aspectos. ¿Cuál es la estructura que quisiera seguir? Primero, referencia constitucional. Segundo, criterios genéricos que van unidos a una jurisprudencia. Les recuerdo, para quienes no están al tanto de nuestro ordenamiento jurídico, para nosotros decir jurisprudencia es decir criterio obligatorio. Son varias formas de tener criterios obligatorios, pero cuando decimos jurisprudencia, eso es lo que en verdad es fuerte y nos obliga. Hay además criterios aislados. Esos criterios aislados son sugerentes, ¿sí? Son sugerencias y no llegamos entonces a establecerlos obligatoriamente. Entonces, primera parte, referencia constitucional. Segunda parte, criterios genéricos que van con jurisprudencia. Tercera parte, criterios específicos. La mayoría de ellos son aislados. No tenemos una gran jurisprudencia, entonces son criterios aislados. Y señalar en último de los aspectos algunas cuestiones próximas, al menos yo las que veo o reflexioné en algún momento, para hablar de una conclusión, o tratar de dar una conclusión. Referencia constitucional. Nuestro texto de 1917 es conocido como un texto social. Sin embargo, dentro de lo social no nos preocupamos mucho en su momento del derecho a la salud, curiosamente. O sea, la Constitución mexicana es conocida como el inicio del constitucionalismo social, pero no tenemos la parte de un derecho a la salud como tal. Nuestras referencias vienen de 1900, de la anterior Constitución, 1857, pero sobre todo de una reforma en 1908, bajo la vigencia de 57, porque se faculta por primera vez al Congreso de la Unión para dictar leyes que garantizaran una correcta actividad sanitaria en todo el país. El siglo XIX, de donde viene esta Constitución vigente, pues en buena parte todavía teníamos los servicios de salud en manos de corporaciones religiosas. A la mitad de ese siglo, con leyes de reforma, dijimos ya no manos religiosas y el Estado tiene que empezar a asumirlo. Pero eso fue en 1857 la Constitución, la etapa que tenemos hasta 1908, en donde si bien ya el Estado lo estaba haciendo a nivel nacional, lo estaba regulando, lo hacía sin facultades, hasta que se reforma la Constitución. Y entonces ya el Congreso tiene facultad para regularizar las medidas que había implantado anteriormente, y es el artículo 72, y se dice que tiene facultad para dictar leyes sobre ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. Nosotros empezamos por salubridad en términos muy genéricos y más bien, ahorita veremos, resolviendo aspectos que nada tenían que ver con un derecho a la salud. Llegamos a la Constitución de 1917 y se adiciona la fracción 16ª al artículo 73 que le da facultades al Congreso de la Unión. Ahora, con esas facultades que se le dan al Congreso, se crea un Consejo de Salubridad, 1917, dependiente directamente del Presidente de la República y pudiendo emitir disposiciones generales que además eran obligatorias, sigue estando el precepto, obligatorias en el país. Pero ¿cuál era la intención de este Consejo de Salubridad? Pues era hacerle frente a cuestiones preocupantes de salud, como serían epidemias graves, se señala en el mismo precepto constitucional, y además enfermedades exóticas. Hay dos textos que nos traen esta expresión de enfermedades exóticas, sí, son aquellas, son aquellas, por supuesto, que no son las naturales que uno alcanza a comprender, sino por eso se llaman enfermedades exóticas, fuera de lo que tradicionalmente nosotros conocíamos. Hay otra disposición que lo tenemos en la legislación de amparo que todavía habla de enfermedades exóticas. Pero aquí lo importante es que la respuesta es del Estado, Consejo de Salubridad, para cualquier calamidad pública en materia de salud. Eso es lo que se mantiene. Y así se van a tomar todas las medidas preventivas por el Departamento de Salubridad, se decía en su entonces, a reserva después ser sancionadas
por el Ejecutivo. Incluso también se prevén algunos aspectos de medidas que se ponían en vigor para las campañas contra el alcoholismo y venta de sustancias que envenenaban al individuo y que degeneraban la raza. Todas ellas serían revisadas por el Congreso. O sea que lo que había era una preocupación por ciertas cosas de salubridad general. No estábamos hablando de un derecho fundamental, de un derecho humano. Lo tenemos hasta febrero de 1983. Nuestra historia cambia a partir de febrero de 83. Como ustedes vieron en la inauguración, uno de los artífices, dijo el observador, porque así lo cité yo, pero uno de los artífices de esta reforma, además de los juristas, pues era el actual rector de esta universidad, el doctor José Narro Robles. Y ese artículo sí es el que nos empieza a dar la pauta para empezar a sostener un derecho humano, un derecho fundamental. Dice el artículo 4 lo siguiente: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Les recuerdo que también en el discurso inicial hacíamos la diferencia de que cuando sea protección estamos haciendo referencia a un bien jurídico. No es que tenga uno el derecho por el solo hecho de ser persona, sino que está la salud relacionada con la persona. Por eso hacemos la diferencia de derecho a la protección de la salud. No es lo mismo decir derecho a la salud que derecho a la protección de la salud. El contenido mismo de este precepto dice: la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Segundo de los contenidos. Tenemos un primer contenido que es derecho a la protección de la salud y uno segundo, el acceso a los servicios de salud. Solo que este tiene una configuración diferente porque dice: la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Se le está dando más posibilidades al legislador para que regule este segundo contenido. Y el tercer contenido: se establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que se dispone en el artículo 73, que es el que da la facultad al Congreso de la Unión. El tercer punto nos está dando una concurrencia, y entonces tenemos que meter a la Federación y a las entidades federativas. Somos un Estado federal y en consecuencia estamos hablando de una concurrencia. Entonces son tres los contenidos que tenemos: derecho a la protección de la salud, acceso a los servicios de salud y concurrencia. Los tres aspectos han sido desarrollados, pero el que menos es el acceso a los servicios de salud. No lo digo en el sentido de que no hayamos tenido casos que tengan que ver con este tema, sino que no se le da la particularidad de un contenido propio en el texto constitucional. Hablamos siempre de derecho a la salud, y en el derecho a la salud va incluido el acceso a los servicios de salud. Y en la concurrencia es donde hemos establecido varios aspectos que hemos incluso entrado en colisión competencial. Ese es el texto que tenemos. Y este texto pues nada tiene que ver con el texto de la Constitución brasileña, por supuesto, y nosotros sí lo que lo tenemos es en la parte de derechos humanos. Entonces para nosotros en principio no nos causa ningún problema que se pueda argumentar la justiciabilidad de este derecho, toda vez que lo tenemos en el artículo 4. Y el primer título, lo sabemos muy bien, de derechos humanos, es el que queda protegido y por lo tanto se puede presentar un juicio de amparo para hacer la protección correspondiente de este derecho. Esa es la consecuencia constitucional que tenemos nosotros, no hay más. Entonces lo que hay son criterios genéricos, la segunda de las partes que les indico. ¿Qué tenemos por estos criterios genéricos? Hay legislación, por supuesto, no podría dar cuenta de la Ley General de Salud, que es concurrente, ni en las demás leyes que se han expedido al respecto. Pero lo que sí podemos es poner en juego un poco lo que sucede a nivel de criterios, principalmente los criterios jurisprudenciales. Para empezar, hay uno que tenemos que se lo relataré. Son dos que me interesa relatar porque son los que abren propiamente la creación jurisprudencial. El primero es el derecho subjetivo a recibir medicamentos básicos. Nosotros tuvimos que empezar a abrir brecha en ese
sentido, y así lo tenemos. Por ejemplo, el caso surge de esta manera, el que abrió brecha. En una fecha, una persona que se encontraba infectada del virus de inmunodeficiencia adquirida solicitó amparo y protección de la justicia federal contra actos de diversas autoridades del sector salud, reclamando esencialmente la emisión del cuadro básico y catálogo de medicamentos para 96, mismo que se formula año con año por el IMSS, ¿sí?, ya que no se le iban a poder suministrar ciertos medicamentos que consideraba esenciales para su tratamiento, pues no habían sido incluidos en el catálogo de medicamentos del 96. Medicamentos para, lo hemos escuchado ya también aquí, para contrarrestar esta enfermedad, pues son bastante caros. Conoce el juez de distrito y el juez de distrito lo que hace es negar el amparo. ¿Por qué niega el amparo? Simple y sencillamente porque no existía una norma de derecho que obligara a las autoridades responsables a suministrar al quejoso los medicamentos que pretendía, y que si bien el artículo 4 constitucional señalaba lo que ya dijimos, ello no se traducía en un derecho subjetivo a recibir, en especial los medicamentos recientemente descubiertos que el quejoso señalaba, dado que también existían diversas enfermedades que atacaban a una gran parte de la población y que de la misma manera que el SIDA, el VIH, merecían la mayor atención médica por parte del sector salud. Juez de distrito no está obligado, no está ahí, y además en todo caso hay otras enfermedades que también requieren medicamentos. La sentencia fue recurrida y le llega a la Corte. La Corte la modifica, la revoca y sostiene que el derecho a la protección de la salud sí se traduce en el derecho subjetivo a recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad. Era obvia la respuesta. Como parte integrante del servicio básico de salud, consistente en la atención médica, sin que ello obstara a lo anterior, el que los medicamentos fueran recientemente descubiertos y que además existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención médica por parte del sector salud, pues estas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos necesarios para el tratamiento de su enfermedad como parte integrante del derecho a la protección de la salud. ¿Esto qué significa? Pues que en principio estamos sosteniendo un derecho a la salud con un contenido muy específico, que es el derecho a recibir medicamentos. Eso al menos en una sentencia. El segundo de los casos es el acceso propiamente a los servicios de salud. Se surge a raíz de un trato diferente. Obviamente se va a impugnar igualdad. Nosotros, al igual que en otros países, nada más que no tenemos que hacer uso de igualdad, no tenemos que hacer la conexión, sino que nosotros lo que hacemos es, tenemos el derecho a la protección de la salud en la parte de derechos humanos, y además aplicamos el derecho a la igualdad, la relacionamos. Y este es el caso de acceso a los servicios de salud, pues va normalmente por el derecho a la igualdad, pero está relacionado con el derecho a la protección de la salud. Pues hay un trato distinto que era proporcionado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, según se tratara de la esposa o del esposo del trabajador. Para que el esposo de la trabajadora tuviera derecho a la atención médica, tuviera acceso a los servicios de salud, tenía que ser mayor de 55 años o incapacitado física o psíquicamente, y además dependiera económicamente de ella. El esposo, cierta edad o una incapacidad, y además depender de la mujer. En cambio, la esposa, para tener acceso a los servicios, solo tenía que demostrar el hecho de ser esposa o, en su caso, concubina. Obviamente había un trato desigualitario, e inmediatamente lo que se resuelve es que se está transgrediendo la garantía de igualdad, que además está presupuesta en el artículo 4 de nuestro texto constitucional. Esos son algunos de los criterios que empiezan a abrir brecha, de decir, ahí hay un contenido muy fuerte, el de medicamentos, y este de igualdad pues no tenía mayor repercusión.
Después empezamos a una serie de aspectos todavía en jurisprudencia. Sigo en criterios obligatorios. No he entrado a la gran gama de criterios que no han tenido una reiteración por los tribunales. ¿Sí? Estos, los que estoy haciendo referencia, sí son exigibles porque son jurisprudencia. La salud de los fumadores, pues obviamente la salud de los no fumadores. Lo que se hace es que simple y sencillamente no se viola el derecho a la propiedad. Hay un criterio que tenemos que, en el sentido de que estar imponiendo una sección dentro de un establecimiento a donde puedan acceder los no fumadores y por lo tanto también tener el respeto los fumadores, esto significaba que estaría transgrediéndose el derecho a la propiedad. La Corte lo que dice, no, aquí se trata de una situación particular en donde se tiene que imponer a la propiedad ciertas modalidades que dicte el interés público. Y aquí la salud tiene interés público, así que no se viola en lo absoluto este derecho. Después entramos en otro criterio, que es la limitación de la cantidad de narcóticos para su consumo personal. Limitación de la cantidad de narcóticos para consumo personal. Nosotros tenemos previsto en Ley General de Salud hasta 1.5 miligramos que puede uno administrarse. Después de eso ya no se debe. Se puede, pero no se debe. ¿Qué es lo que se señala aquí? Aquí, curiosamente, el análisis que se hace es un análisis de proporcionalidad y se señalan tres aspectos con los cuales dice esta limitación de la cantidad de los narcóticos para consumo personal no es contraria al texto constitucional. ¿Por qué? En primer lugar, porque la limitación atiende a fines constitucionalmente válidos. Lo que está previsto, esa limitación tiene un origen válido. ¿Por qué? Porque se trata de respetar un ámbito acotado de libertad conferido a los farmacodependientes, pero también al mismo tiempo se trata de eficientar el combate al narcomenudeo y por ello se constituye un propósito que se debe hacer con esto para alcanzar la salud pública. Tenemos entonces, no hacemos la distinción hasta este momento, incluso doctrinalmente no la vemos todavía así, ni jurisprudencialmente, en un derecho a la salud individual y un derecho a la salud público, objetivo, colectivo. Sin embargo, en muchos de los casos sí se está partiendo de esta diferencia. Aquí es que hay una prevalencia de un interés público, de una salud pública y por lo tanto delimito ese consumo de esa cantidad de narcóticos. La medida, la misma limitación, pues es necesaria, el mismo análisis de proporcionalidad, para evitar que se llegue a una cantidad superior para evitar que se llegue a la cantidad superior de la dosis máxima y que llegue esto a manos de otras personas. Si tú excedes de ese límite que estoy poniendo, es muy probable que eso llegue a manos de otras personas, que empieces a comercializar algo que no es debido, y entonces se estaría incentivando o propiciando el consumo de drogas. Por lo tanto, la medida de limitación es necesaria. Eso es necesario. Y finalmente, en este análisis de proporcionalidad se sostiene que la medida es proporcional en estricto rigor, pues los beneficios que aporta esa limitación son mayores a los que pudiera tener el particular, incluso en su libertad de farmacodependencia. Ese es el criterio, sosteniéndose entonces que esta limitación de la cantidad de narcóticos para consumo personal está en contra de lo que es la salud pública y por lo tanto en lo que esta medida del legislador es proporcional. Se sostuvo también otro criterio jurisprudencial en relación con la farmacodependencia, criterio que lo conoce muy bien el doctor Cano Valles, y ha hecho muchas referencias en torno a él. Una de las causas excluyentes del delito de una actividad ilícita prevista en el Código Penal Federal está condicionada a la posesión de narcóticos y en las cantidades establecidas en la tabla prevista en el artículo tal de la Ley General de Salud.
Es excluyente siempre y cuando tú no excedas de la cantidad que te permiten. Estamos hablando de farmacodependencia, estamos hablando de 0.5 miligramos. En este caso, si estamos hablando de marihuana en específico, hay otras cantidades dependiendo lo que se considere. Entonces, la cantidad distinta a la establecida o la posesión de narcóticos diversos a los que están en la tabla, si excedes la cantidad o estás teniendo narcóticos diferentes a los que están en la tabla, no se actualiza la exclusión del delito. O sea que vas a incurrir en un delito, no obstante que el sujeto activo padezca de la enfermedad. Aun cuando tengas la enfermedad, lo siento, te quedas con el 0.5 si es marihuana u otra sustancia, pero debe estar en la tabla. Si no es así, lo siento, y eso va a ser una actitud que merece una sanción penal. Esos son los dos criterios que tenemos en cuanto a narcóticos. Insisto, es jurisprudencia, eso es obligatorio. Obviamente que a partir de esta farmacodependencia empieza el análisis, pero muy fuerte. Las personas que en verdad necesitan por una enfermedad más allá de 0.5 miligramos si fuera marihuana, pues tendrían el derecho para hacérselo llegar. Otra cosa es el consumo de narcóticos por placer. Eso sí, yo creo que aún así hay legislaciones, ya lo tenemos en Estados Unidos recientemente, han liberado completamente esta posesión de marihuana en concreto, pero nosotros lo tenemos en el 0.5. Para tratamientos, yo creo que eso puede ser sostenido. Cuando no es tratamiento, sino que estamos hablando de la marihuana por placer, por el consumo, esa es otra historia. Tenemos todavía criterios obligatorios, derecho a la salud y políticas públicas. Este está relacionado. Y dice que el derecho a la salud comprende servicios de salud de calidad y para garantizarla, el Estado debe emprender acciones como el desarrollo de políticas públicas y el establecimiento de controles legales. O sea que sí, también estamos estableciendo esa posibilidad de que deben realizar el Estado ciertas acciones para hacer valer el derecho a la protección de la salud. Es criterio obligatorio. Obligar al Estado a que haga una política pública en cierta área, pues va a ser bastante complicado, no obstante, estamos ante un criterio obligatorio. Pero además, el derecho a la salud es una responsabilidad social. Una responsabilidad social. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que tenemos varias participaciones, no solamente el Estado, ¿sí? Dice el criterio jurisprudencial correspondiente que debe de atender a criterios de capacidad contributiva y restribución del ingreso. Pero esto significa que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que esta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, es responsabilidad social, el financiamiento de los respectivos servicios no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determina considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados. O sea que sí hay la posibilidad de financiamiento privado en este caso, pero cuando sean personas que no tienen recursos para cubrirlas, entonces entra el Estado y hasta ahí es donde llega. Entonces es una responsabilidad social que además tiene una obligación el Estado de desarrollar políticas públicas. Con estos dos criterios, que insisto, son criterios jurisprudenciales, pues ya tendríamos un buen apartado para exigirle a nuestro Estado muchas de las prestaciones que no nos da. Seguimos en jurisprudencia. Y la vida y salud, como también dijimos al inicio en el discurso, están muy relacionados. Incluso nos señaló hace un momento Sabina, que
había un criterio de la Corte Constitucional en el 2004 que unía el derecho a la vida y a la salud. Es imposible ponerlos aisladamente. Entonces nosotros lo hemos metido y tenemos un criterio bastante importante, y fue una acción de inconstitucionalidad y tenía que ver con uno de los famosos casos del aborto. No la interrupción del embarazo actual, el criterio, sino uno anterior en donde se sostuvo que se tenía que buscar en el texto constitucional el derecho a la vida, pero el derecho a la vida en ningún momento se establecía como tal. Curiosamente, nuestro texto constitucional no tenía expresamente la referencia al derecho a la vida. Entonces se tuvo que buscar en el texto constitucional. ¿Y en dónde se encontró? Pues en el derecho a la salud. Y el derecho a la salud porque podíamos acudir a su vez a una exposición de motivos de reforma constitucional en donde se decía que es importante cuidar la vida para efectos de tener salud. Entonces ahí la teníamos en el artículo 4. También se hizo referencia a las mujeres trabajadoras embarazadas. Como la Constitución protegía a la mujer trabajadora que además estaba embarazada, pues estaba protegiendo indirectamente la vida. Había que buscarla en el texto constitucional y se encontró con estas dos interpretaciones, una exposición de motivos de una reforma constitucional del derecho a la salud y otra, una mujer embarazada porque era una situación laboral que se estaba protegiendo. Y ese criterio era un criterio obligatorio. Después tuvimos otro criterio en donde la Corte sostuvo, y ese ya es la interrupción del embarazo que se estableció en el Código Penal del Distrito Federal. Les recuerdo que era a partir de la implantación del embrión en la pared uterina. A partir de entonces se estableció la reforma. De ahí y en un número de semanas se podría interrumpir el embarazo. Entonces se impugnó esta decisión, la Constitución seguía siendo la misma y ahora lo que se dijo fue que no es que haya un derecho a la vida, sino que había ciertas referencias a la vida como bien jurídico en la Constitución, pero no había derecho a la vida, y como no había derecho a la vida en la Constitución, el legislador tenía libertad absoluta para regular la interrupción del embarazo a partir del momento que él así lo quisiera. Ese fue el problema que tuvimos, lo asociamos a vida directamente, buscamos vida, no se encontraba derecho a la vida y por lo tanto el legislador era libre. Lo que hizo el legislador, muchos legisladores después, legisladores locales, porque eso es concurrente, empezaron a regular esa vida a partir de la concepción. Si tengo libertad legislador, pues yo lo hago en mi constitución local, y mi constitución local lo hace a partir de la concepción. Y así hubieron varias legislaciones, y eso también después fue impugnado. De todas maneras, es la parte que tenemos de jurisprudencia de vida y derecho a la salud. Tenemos otro más, y este tiene una consecuencia muy particular. Tenemos las dos. La última del aborto debe ser de hace 3 años aproximadamente. O sea, no tiene mucho. Esta última que te digo. No fue constante porque, obligatoria, dirías tú. Yo diría que el primer criterio era obligatorio porque tuvo una mayoría calificada que decimos nosotros, son 8 de 11 ministros. El segundo criterio no llegó a la misma mayoría. No obstante, se dice que este último criterio es el que obliga. Y en eso se han sostenido. Se olvidaron, como muchas veces pasa, del criterio anterior y la votación que era obligatorio. ¿Sí? El otro que tenemos, y el último, desde el punto de vista jurisprudencial, son los daños originados por la aplicación negligente de la anestesia, generando una responsabilidad civil de índole subjetiva. Anestesia. Acuérdense, también tenemos aun cuando el paciente haya otorgado su consentimiento informado, acuérdense que eso es lo que tenemos que firmar siempre, también hay criterio aislado, no jurisprudencia en relación con ese consentimiento.
aun cuando se haya dado para la administración de la sustancia denominada anestesia, los daños generados por negligencia generan una responsabilidad de índole extracontractual. O sea, que no queda nada más en lo que tú y yo decimos. Son daños y por lo tanto exceden esa relación contractual. Al estar en juego valores indispensables, así lo dice la tesis, valores indispensables para el paciente como son derecho a la salud y derecho a la vida. Le habla valores, pero son derechos y con eso es suficiente, derecho a la salud. Entonces la responsabilidad extracontractual es de carácter subjetivo. Esa responsabilidad no es objetiva y al ser subjetivo tiene consecuencias. Entonces, para exigir la reparación de los daños debe probarse el elemento subjetivo de la conducta. No es objetiva, sino subjetiva y demuéstrame que efectivamente esa negligencia fue causada por una conducta en ese sentido. Y existe, eso sí, la presunción de que los daños ocasionados fueran a su vez producidos por un actuar negligente, en virtud de lo cual corresponde desvirtuar dicha presunción al personal médico que participó en las etapas que abarca el cuidado anestésico. Este criterio, que es jurisprudencia, es muy importante. Siendo un error, tiene una responsabilidad civil, excede lo extracontractual y por lo tanto, si se puede exigir sin ningún problema, hay que probar la conducta y el médico o el personal correspondiente tiene que desvirtuar la presunción de que los daños fueron ocasionados por un actuar negligente. Esto yo creo que sí es motivo de muchos criterios y cambia la situación en muchos casos de una manera muy importante. Hasta ahí los criterios obligatorios. Si nosotros nos limitáramos a eso, diríamos entonces que nuestra construcción por nuestro más alto tribunal, la Suprema Corte de Justicia del Derecho a la Salud, o Derecho a la Protección de la Salud, es muy parca. De hecho, ayer ya lo decía Víctor Bazán, nosotros apenas estamos empezando a mover el motor del derecho a la protección de la salud. Estoy hablando ahorita del más alto tribunal, la jurisprudencia. Ahora lo que corresponde es meternos en esta tercera sección en otros criterios o cuestiones específicas. Pero estas cuestiones específicas ya son criterios aislados que incluso son dados por el más alto tribunal, pero que no son obligatorios, o por los tribunales que están abajo de la Corte, que son los tribunales colegiados de circuito. Pero esto no tiene obligación. ¿Cuáles son esos criterios que yo asocio como criterios no obligatorios? Pues tenemos varios y son muy interesantes. Voy a hacer una secuela de ellos. No tenemos una sistematización, cuesta trabajo más o menos sistematizarlo porque estamos dando apenas pasos, diría yo, palos de ciego en esta construcción. Pero sí hay algo, al final del día creo que sí rescatamos algo en esta construcción. Medidas de seguridad sanitaria. Tenemos un criterio en el sentido que puede haber una medida de seguridad sanitaria en el sentido que se suspendan mensajes publicitarios que están dañando. Se restringe provisionalmente un derecho con el fin de proteger otro derecho, el derecho a la salud. Salud como una cuestión de orden público e interés social. Pero esa restricción de suspender un mensaje publicitario, muchas veces eran cuestiones de industrias tabacaleras, cigarros, eso que tenía que ver, pues eso tiene que ser una suspensión provisional y va por el orden de la salud pública. Si hacemos diferencia en la salud pública, ustedes piensen que en estos casos que digo salud pública son los genéricos objetivos. Todo el resto estamos hablando de un derecho a la salud individual. Tal cual, pero aquí sí tenemos la división no muy bien estructurada por nuestro más alto tribunal. Reparación integral del daño o justa indemnización. Para ser justa, en otro criterio, la determinación, hay que atender al daño ocasionado. ¿De qué depende el daño ocasionado? Y ahí ya se hace un criterio que tiene aspectos de integralidad. Si quieren ustedes, aspectos estructurales.
dime cómo estás causando el daño y esa reparación, siendo estructural el daño, vas a tener que dármela de una manera bastante amplia. Este es un criterio muy reciente en donde están ya haciendo referencia a una reparación integral, no la normal de daños y perjuicios civil, sino que aquí ya se está haciendo referencia a una reparación integral. Hay otro criterio en donde se sostiene que el artículo 109 de la Ley del Seguro Social establece la posibilidad de que cuando un trabajador quede privado de su trabajo remunerado, pero que cumplió con 8 cotizaciones semanales ininterrumpidas, antes de terminar su trabajo cotizó 8 semanas ininterrumpidas, entonces con ello se le darán 8 semanas posteriores a su baja para que siga recibiendo la asistencia médica y de maternidad y otras prestaciones más. Entonces, cotizas 8 semanas antes, rompes relación, rescindes o terminas relación de trabajo y tienes derecho a 8 semanas posteriores. Sin embargo, ¿qué sucede si el tratamiento correspondiente no dura 8 semanas, sino que dura más? Entonces, aquí lo que se sostiene es que se prolonga por un periodo mayor si la atención médica continúa. Y esto es hasta que esté totalmente recuperado el asegurado o beneficiarios. Extiende el beneficio incluso más allá de 8 semanas. Esto se hace también con base en el principio pro persona. Ya estamos, eso es reforma, esto es criterio reciente, reforma constitucional, derechos humanos, y es en favor de la persona. De lo contrario, se estaría atentando contra el derecho a la salud, entendido como un estado de completo bienestar físico y mental. Un estado que debe ser un bienestar general. Entonces, sostenemos eso también. ¿Qué pasa con otro criterio más? El derecho a la protección de la salud en prisión preventiva. ¿Sí? De esto está llena la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay muchos casos en donde en prisión preventiva, o no incluso prisión preventiva, reclusión misma. En la reclusión misma puede haber una atención. Me acuerdo de un caso en donde había una prisión y estaba la persona recluida, pero estaba más o menos como a 3.000, esto debe ser Perú, a lo mejor de Perú me corrige, era como a 3.000 metros de altura. Entonces, sí, una prisión a 3.000 metros de altura, pues ya es una prisión bastante fuerte. No obstante eso, se hizo un cambio a una prisión todavía más alta. Entonces, para la persona prácticamente se estaba muriendo, no solamente por el frío, sino que todas las enfermedades que tenía no podían dárselas. En consecuencia, había que dar incluso una medida cautelar o provisional, ya sea de la Comisión o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y así como eso, pues hay muchos casos en donde no existe en la prisión, en la reclusión, pues especialistas médicos del padecimiento que estás teniendo en ese momento y tampoco te permiten un traslado así de sencillo. Pues nosotros entonces hay un criterio aislado en donde dice que el derecho a la protección de la salud permanece en cuanto a la prisión preventiva. Todas las personas son titulares de ese derecho, incluso las que están en la prisión. Es un sistema penitenciario debe organizarse, se señala, sobre la base del respeto a los derechos humanos y sobre la protección a la salud de personas privadas de la libertad. Además, se sostiene que existen reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, así como principios para la protección de personas sometidas a cualquier forma de detención o de prisión con base en documentos de Naciones Unidas. Cuando se tenga alguna enfermedad o padecimiento que amerite atención y tratamiento médico, entonces el juez está obligado a promover las diligencias necesarias para que esta persona obtenga el derecho a la protección de la salud correspondiente. Existen otros criterios más, es que es un elenco importante, son más o menos los principales, que es el derecho a la salud mental. También tenemos considerado el derecho a la salud mental, pero relacionado en un caso con el derecho a la identidad.
Es relevante, se sostuvo, para un individuo conocer su origen biológico para la debida formación de su personalidad. Entonces, debo de saber, ese conocimiento está protegido tanto por el derecho a la identidad, tengo que conocer ese origen, como el derecho a la salud mental, forma parte del derecho a la protección de la salud. Saber quién es el padre o la madre puede revelar información relevante para ayudar o prevenir o tratar las afectaciones médicas de los hijos. Por lo tanto, el origen biológico incide en la protección del derecho a la salud física en su vertiente de prevención y tratamiento de enfermedades. Hay criterio de justiciabilidad, no es igual que se pida en un amparo que en una acción de inconstitucionalidad. El amparo tiene efectos muy particulares. Sí, sabemos que es bastante justiciable, pues es un derecho humano y se puede proteger. Tenemos otro criterio más en cuanto a militares. El retiro del servicio militar por detección de la enfermedad VIH, pues eso ha causado bajas. Retiro del activo por detección un militar por ver que tiene VIH. Sin embargo, este derecho debe analizarse o debe estar a la luz de los principios constitucionales que protegen el derecho a la salud, respeto a la permanencia en el empleo y a la no discriminación. Eso fue bastante discutido, hasta dónde afectaba a una persona que tuviera VIH al servicio militar. En verdad, la forma de contagiar era tal, tuvimos unas discusiones muy amplias. Se le podía poner en un escritorio, estando en ese escritorio no puede contagiar, sí puede contagiar. Eran más las preocupaciones que se tenían que en realidad el nivel de infección que pudiera tener una enfermedad de esa naturaleza. Entonces, obviamente, se le dio el amparo correspondiente al militar. Pero también la obesidad de los militares ha sido motivo para darlos de baja. Cuando el índice de la masa corporal esté entre 30 y 34.9, yo creo que excedo. Cuando esté en ese límite, cuando exceda de ese límite, entonces es una persona que podría ser poco útil al servicio militar. Entonces aquí hay una obligación de ponderarla, ¿no? La salud, en verdad, no desaparece en personas con obesidad. Es más, una vez que te das cuenta que la persona es obesa, lo que tienes que hacer es ayudarlo a que esa obesidad cese, pero eso no implica que lo des de baja del servicio militar. Menores. En menores también tenemos varios criterios. La participación en el procedimiento judicial debe prepararse previamente mediante actos especiales que preserven su salud psicoemocional, así como su identidad. Incluso ya la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación ha emitido y ha implantado un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños o adolescentes. Es un protocolo de actuación muy importante. Dentro de las reglas que hay, pues bueno, se trata que el menor, niña, niño, pues no esté en los pasillos donde pase la gente, que pueda hacer la contraparte, lo empiece a agredir, que no esté todo el tiempo parado porque se va a cansar. En fin, es un protocolo de varias actividades muy importante en esta materia. También se establece otro criterio del derecho de los niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes, a una educación libre de violencia en el centro escolar. Con esta expresión de libertad de violencia, pues ahí van incluidos no solamente el derecho a la salud, sino otros derechos más. También menores de edad tienen derecho a la convivencia con la familia, ampliada incluso. Tienen ese derecho por encima de la voluntad de la persona a cuyo cargo se encuentre la custodia del menor. Normalmente el caso es los abuelos. Los abuelos pueden o no tener acceso a los menores y se ha sostenido que sí, porque es la familia ampliada y se le ha otorgado en un criterio aislado. Y siempre hay alcances en un juicio de reconocimiento de paternidad, por ejemplo,
Pues también tenemos el alcance del interés superior del menor en este juicio de paternidad. El juzgador en estos juicios está obligado a tener presente no solo el derecho a indagar y conocer la verdad sobre su origen, sino que se verá beneficiado también en su derecho a la salud. Entonces el juez debe ordenar la práctica de cualquier diligencia probatoria que resulte pertinente, entre ellos la pericial, que es muy importante, para dictar una sentencia en la que tenga convicción de que lo decidido en torno a la infancia no le resultará nocivo ni contrario a su formación y desarrollo integral. Por tanto, si en un juicio de paternidad se omite ordenar el desahogo de la pericial, entonces se está incumpliendo la obligación de otorgar la protección correspondiente el no haberlo hecho. Y es una protección reforzada al menor, proveyendo lo necesario para el respeto pleno a sus derechos. Si no, se deja de atender el interés superior del niño, el derecho de acceso efectivo a la justicia y también otros derechos como el derecho a la salud. La prohibición absoluta de trabajar bajo los efectos de narcóticos o de consumirlos en horas de trabajo. Cualquiera diría, entonces puedo ir narcotizado o alcoholizado. No, aquí lo que pasa es, como es una prohibición absoluta, se está excluyendo lo que son algunas posibilidades, o sea, fines medicinales o terapéuticos, porque si me la excluyes totalmente te estás llevando también a todo aquel que necesita cierto tratamiento para poder trabajar, siempre y cuando se encuentren en el cuadro básico y en el catálogo de medicamentos que se establece en esta materia. También, cuando se viola el derecho a la salud, al impedir a sus servidores públicos consumir o autorizar el consumo de alimentos durante el horario laborable en el área de trabajo. O sea, esto es muy normal. Y por supuesto, internacionalmente lo que se ha establecido, internacionalmente en documentos internacionales, pues incluso no son 3 comidas, son 5, las 3 principales y 2 colaciones. Y eso tiene que ser con cierto tiempo para que el estómago siga trabajando y todo lo demás. Es muy normal que te digan ni te muevas del escritorio y ni siquiera puedas salir a tomar los alimentos. Es un criterio ya todavía más actual y que se empieza a introducir criterios aislados. Es el derecho al mínimo vital, al mínimo existencial. Todavía no lo agarramos bien, pero ahí estamos jugando con él. Se apoya en los principios del Estado Social de Derecho, dignidad, solidaridad y protección de bienes constitucionales. Deriva de varios textos, varios preceptos de la Constitución, más el protocolo de San Salvador, más una observación general, la 3 de 1990 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Y lo que hay es una obligación mínima, generalmente que es determinada al observar las necesidades de un grupo más vulnerable y tiene derecho a una protección, en este caso, de la materia en cuestión. Hay otros criterios más y no quiero abundar muchos en ellos. La incapacidad por maternidad, sin nada más señalarla, es en el caso de que no tengas los 3 meses, uno los puede terminar mes y medio antes, mes y medio después, pero ¿qué pasa si el parto se adelanta? Pues no pasa nada porque tienes derecho a que esos 3 meses los cumplas y por lo tanto los traslades a la parte correspondiente posterior. Esos son entonces los criterios que tenemos más o menos importantes en esta materia de derecho a la protección de la salud, y hay 2 cuestiones que quisiera solamente señalar. Bueno, nada más señalo la responsabilidad que existe del Estado, incluso la mala práctica médica, ya sea por la ausencia o deficiencia de la historia clínica, se produce un riesgo innecesario y por lo tanto se está afectando el derecho a la vida y a la salud.
También hay mala práctica médica cuando existe un diagnóstico erróneo como elemento para determinar la existencia. Nuevamente estamos hablando de un riesgo que se produce a la persona no solo en su salud, sino también en su vida. Y por último, nada más señalar los dos casos que están, yo creo que muy presentes en dos instituciones, en el ISSSTE y en el IMSS. Las parejas de hecho del mismo sexo y los transexuales. ¿Tienen derecho a las prestaciones sociales o no tienen derecho a las prestaciones sociales? Estamos hablando de parejas de hecho que uno de ellos esté trabajando y por lo tanto le extienda la prestación social a la persona. No tenemos criterio jurisdiccional en esta materia. Lo que sí hay es una legislación prácticamente civil que va cambiando dependiendo la entidad federativa correspondiente, quien reconoce parejas del mismo hecho. Ese reconocimiento civil se puede trasladar a un derecho humano como es el derecho de prestación social. En principio yo no lo vería ningún problema. Lo que pasa es que hay que hacer los cambios correspondientes para dejarlo bien firme. Tanto el IMSS como el Infonavit, hasta donde tengo entendido, ya abrieron las puertas y aquí no hay mayor problema. Lo han tenido que abrir. Obviamente hay la CONAPRED, por ejemplo, en este caso pues ha estado insistiendo bastante. En el caso de los transexuales, nuevamente tenemos problema en el sentido de que la respuesta es civilmente nada más. Lo que ha habido a nivel de corte es que la persona tenga su derecho a cambiar el nombre y no nada más a que se anote en su acta de nacimiento que no es de un nombre sino del otro, sino que se le expida una segunda acta en donde se reconozca que ese es ahora su nombre. Eso es lo que ha llegado a nuestro más alto tribunal. No ha llegado esto como derecho propio para la seguridad social de los transexuales. Esto depende muchísimo de la legislación, estamos hablando de un aspecto civil, pero si eso lo elevamos a nivel de derecho fundamental, derecho humano, yo no le vería ningún problema que también tuvieran acceso al servicio, a los servicios sociales, a la seguridad social y al derecho humano. Pero esto, insisto, no ha sido motivo de criterio de nuestro más alto tribunal ni de los tribunales inferiores en el caso de criterios aislados. La última de las partes con la cual termino es la conclusión. Estamos en un derecho a la protección de la salud, como dijimos, del 83. Un derecho a la protección de la salud que no lo habíamos movido mucho. Si fijamos los criterios de qué fechas son criterios recientes. Yo creo que ha sido el boom de los derechos humanos de los últimos 5 o 10 años, más la reforma de junio, las dos reformas de 6 y de 10 de junio de 2011, la que ha puesto todavía más en marcha estos criterios. Yo creo que debe haber más. No tenemos una construcción, eso sí me gustaría que hubiera una construcción desde nuestro más alto tribunal. A lo mejor eso nos corresponde a nosotros, hacer la construcción correspondiente y decir, esto es lo que está resolviendo y los huecos que faltan son estos. No es fácil que lleguen los casos, o sea, no los va uno en litigio, como decía ya antes, en un litigio estratégico, vamos a provocar criterios de la Corte en este sentido para ir abriendo brecha. No se puede hacerlo todo. Hay un caso que me señala, y aquí yo creo que tengo que cambiar mi forma de pensar, que es un caso de una comunidad que se llama Mininuma. Es un caso que fue muy sonado en México. ¿Y eso qué implicó? Que una comunidad perdida en algún lugar estaba demandando que se le pusiera una clínica. El nivel de personas que estaban afectadas por enfermedades era alto y se estaban muriendo prácticamente. Entonces se le pidió a las autoridades administrativas y nunca hicieron caso. Se tuvo que presentar un juicio de amparo y en el juicio de amparo se ordenó la construcción de una clínica. La construcción de una clínica que finalmente se construyó. Esto tiene que ver con el tema que hemos hablado aquí de la justiciabilidad de los derechos sociales. Incluso ya nos indicaron todo lo que implica la exigibilidad judicial al estilo peruano
con todos los planes, qué es lo que debe de contener, o sea, el juzgador diciéndole al Ejecutivo cómo tiene que actuar y planificar y hacer toda su política pública. Pues hay dos niveles, uno es que se lo exija y otro es que lo haga, que fue el caso de Mininuma. No puedes estar ordenando la creación de una clínica. Lo vimos también en el caso de Colombia, que todo lo que ha hecho o sea, parece ser que esta justiciabilidad llega al nivel de políticas públicas. O sea, parece ser que no lo podemos escindir y tiene que tocarla, en el caso de América Latina. Y nosotros lo hemos hecho así porque es un derecho fundamental. Ya vimos que si en Perú o en Colombia no es derecho fundamental, no pasa nada, hay conexidad y de todas maneras lo hacemos fundamental. En Europa me queda claro que un derecho que no está fundamentalizado, lo más que eso es un mandato al legislador para que lo desarrolle y no tiene una justiciabilidad directa. Pues en nuestro caso es Mininuma, digamos, la puerta que tocamos. No conozco yo otros en donde se esté mandando a hacer políticas públicas. En lo personal, no creo que sea el órgano judicial quien determine las políticas públicas. Prefiero una exigibilidad no judicial, sino una exigibilidad administrativa y legislativa. Le corresponde a ellos primero. Si llega un momento en que no hacen su trabajo, pues bueno, entonces ya tendremos que empezar a ver si entramos a la exigibilidad judicial o directamente a políticas públicas y decir tienes que hacer o ordenar la política pública correspondiente. Creo que entonces que sí nos hemos movido en derecho a la protección de la salud y nos falta mucho camino por recorrer. Muchísimas gracias. Leo dos preguntas. La primera, rápidamente antes de que el doctor Cano vaya, ya está esperando. ¿Me quiere hacer usted una? Dígame. Ajá. Respecto de la afiliación de personas del mismo sexo, llegó ya un amparo en revisión a la segunda sala de la Suprema Corte. En principio no iban a entrar al fondo del asunto, fue presentado el proyecto por el ministro Valls, se desechó y fue retornado al ministro Franco. Entonces estamos en proceso, en espera de esa resolución donde que viene otorgando, ¿no? Me imagino. Exactamente. No le veo ningún problema. Ya no se le vería ningún problema, pero no habíamos llegado a nivel de corte. Exacto. Con un pronunciamiento en específico. Bien. Y respecto, más bien ahorita, el otro punto es de ya pasando otro tema. Respecto de negligencia médica, también de médicos del IMSS y del ISSSTE, el año pasado, primera sala de corte resolvió una contradicción de tesis donde determinó que la vía para reclamar ese daño es la administrativa con la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Sí, de acuerdo. Entonces, ya cambió un poquito y ya el último comentario rapidísimo respecto de la aplicación del código que menciona que emitió corte para ¿Protocolo? La aplicación. Sí, del protocolo para la atención de los jueces en cuestiones de grupos vulnerables, también aplica, aparte de jóvenes y niños, a mujeres, en general a grupos vulnerables. De género, el nuevo manual para la equidad de género. Exactamente, y también en general a grupos vulnerables. Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Sí había responsabilidad, ya son los últimos criterios que ya no les dije, la responsabilidad con base en el 113 incluso, o sea, se tiene ahí. Yo sí, ahí tendríamos que hablar otra, si es suficiente la ley reglamentaria de esa responsabilidad para el daño. ¿Se acuerdan que dijimos que también es un daño que merece una reparación integral? De acuerdo a la ley de responsabilidad parece ser que la única reparación es la indemnización compensatoria y no la integral. La integral incluye otras cosas más diferentes a la monetaria, a la compensación o indemnización. Pero totalmente de acuerdo. ¿Sí? Leo entonces las dos que me preguntan.
Dice, ¿qué pasa con el derecho de recibir medicamentos para las enfermedades huérfanas? El criterio fue muy amplio. Por eso yo dije, el criterio fue bastante amplio. Y si estamos hablando de medicamentos para enfermedades huérfanas, como aquí se comentó, estamos hablando de medicamentos muy especiales. Y si son medicamentos muy especiales, al menos no hay una indicación en el criterio que diga, salvo aquellos medicamentos. Incluso tenemos el del VIH, que era novedoso. O sea, alguien que estaba diciendo, este tratamiento se hace con este medicamento y es novedoso, y se establece que sí se tiene el derecho. Es más, se hace prácticamente un derecho fundamental a recibir medicamentos. Yo no le veo ninguna limitación desde el punto de vista del criterio. Materialmente sí lo veo. Materialmente sí lo veo, incluso nada más para exigir la sección correspondiente en una determinada institución, pues eso ya es difícil. Un tratamiento digno que tengan las personas en este caso, también lo veo difícil, pero hay que irlo construyendo en ese aspecto. ¿Qué sucede cuando los laboratorios que no fabrican para enfermedades huérfanas, ya que no es negocio, deberían de fabricarlos? Sí, pero mientras no podamos entrarle a los particulares, sigue siendo de entrada una responsabilidad directa del Estado. Tendrá que ser el Estado en este derecho de acceso, de este derecho de obtención de medicamentos, quien directamente lo hace. Tiene que manejar el Estado una política tal que incluso involucre a estas empresas para hacerlo. Pero mientras no lo haga, yo creo que el responsable, y con base en el criterio correspondiente, es el Estado. A mí me quedaría claro. Y el Estado responde. Por eso estamos hablando de un derecho prestacional y un criterio jurisprudencial que ya me dijo que tengo derecho fundamental a recibir los medicamentos, así sean los más novedosos. La praxis parece ser otra. ¿Y había una mano allá levantada finalmente? De acuerdo. Hay que meterlos ahí. Hay que meterlos ahí. Pero en estudio, tiene que tenerse un estudio médico y técnico de un comité médico que establece no solo la Secretaría de Salud. Entonces estos medicamentos huérfanos no están probados. Entonces también llega un riesgo a la salud. Si no está aprobado por un comité, pues el de que yo te lo pueda dar también conlleva un riesgo, ¿no? Entonces, eso es algo que tendría que valorarse. No, hay que impugnarse y decir, tengo derecho a que esos medicamentos efectivamente se realicen los estudios correspondientes para aprobarlo, se incluyan en el cuadro básico y yo tenga acceso a ellos, porque si no, entonces no tengo el acceso correspondiente. Exactamente. No es que el juez determine que se le dé, porque si en dado caso se le da, pues es como ponerle tal vez una pistola y pues... Sí, no, acuérdate que el criterio de VIH venía en ese sentido diciendo que debieran de estar en el cuadro básico, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Bien, pues les agrado una más. De la atención médica, como la calidad o incluso el trato. Yo creo que va incluido, o sea, el componente constitucional, como dijimos, es derecho a la protección de la salud, ¿sí? Si hablamos de calidad en la educación, ¿por qué no vamos a hablar, digo, está en el texto, ¿por qué no vamos a hablar de calidad en la prestación de la salud? Entonces, si bien dice el texto constitucional derecho a la protección de la salud y dice acceso a los servicios correspondientes, el que esté solamente esa referencia no quiere decir que no podamos integrar el componente propio de ese derecho. Yo creo que sí tenemos derecho a una prestación de salud con calidad
y vamos a tener que ir definiendo esa calidad. Es más, si me apura, yo le haría parte del contenido esencial del derecho a la protección de la salud, parte del contenido esencial, O sea, no soy parte contigo, o sea que si no me das calidad en el servicio correspondiente, en esa prestación, pues es como si no me lo dieras, Lo estoy diciendo jurídicamente, ya sé que en la vida práctica esto tiene sus dificultades, pero habrá algunos aspectos que sí son bastante estructurales y que necesitamos una calidad correspondiente. A lo mejor esa calidad al estilo Suprema Corte, pues se tiene que hacer con algunos protocolos, se tiene que hacer con otros instrumentos, pero yo sí lo sostendría desde el texto constitucional. No obstante que no se dice, pero forma parte de su contenido esencial, esa calidad de la prestación. ¿Vale? Bien, les agradezco entonces su tolerancia y ahora